Então, muito bom dia, professora Adriana, professor Carlos também, em breve entrando conosco, sejam muito bem-vindos, ambos docentes, né, da Pontifícia Universidade Javeriana Cali, na Colômbia, e nos trazem temáticas sempre muito importantes. Vamos começar com a professora Adriana, que vai nos apresentar, então, médios e tecnologias de comunicação no indígenas em 3 resguardos em Berachami, del Valle del Cauca. Treinando Muy bien, espanhol, professora Adriana. muy bien, está muy bien, Raquel, no hay Em problema. seguida, em seguida, professor Carlos Andrés também participa conosco, nos falando um pouco sobre a infraestrutura social e resiliência pandêmica, fazendo então uma aproximação ao afrontamento, né, da Covid-19 no bairro Charco Azul, do distrito então de Água Blanca. Então, professores, sejam sempre muito bem-vindos, né? Pode começar, professora Adriana, lembrando também que vamos ter aí em média de 20 minutos de exposição, né? E em seguida a gente abre para perguntas, discussões, debates, para a gente conversar também um pouquinho sobre as vivências, experiências investigativas de vocês. Muito bem-vinda. Muchas gracias, Raquel. Bueno, voy a contar el tiempo también. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Muy contenta de estar aquí con ustedes, pues siempre es un gusto aprender en este espacio tan maravilloso que han creado y gracias, por supuesto, a Efendi, a sus colegas, a profesores, a estudiantes por haber mantenido este espacio latinoamericano ya durante 7 ediciones. Entonces, muy contenta de estar aquí y pues como lo señalaba Raquel, el título de esta presentación tiene que ver precisamente con medios y tecnologías de comunicación no indígena en 3 resguardos en Berachami del departamento del Valle del Cauca, que es un departamento ubicado en el suroccidente colombiano. Y antes de empezar, pues quiero establecer una diferencia entre la manera como los pueblos indígenas han conceptualizado la comunicación desde la política pública de y para los pueblos indígenas, que es un esfuerzo llevado a cabo por pueblos indígenas en Colombia. Se ha establecido la diferencia entre comunicación propia y comunicación apropiada. La comunicación propia hace referencia a todas aquellas prácticas ancestrales que permiten la interacción con el mundo de la naturaleza, con el mundo de los espíritus y con los otros seres humanos. Esta es la comunicación propia. Y la comunicación apropiada hace alusión a todas aquellas herramientas, recursos, instituciones no indígenas que pueden ser útiles para producir contenidos, para producir información o para divulgar estos contenidos. En el caso de este trabajo, entonces, va a hacer referencia a esa comunicación apropiada o la comunicación no indígena. No examinamos, lamentablemente en esta parte pues, de este proceso de investigación, la relación con las prácticas de comunicación propia. Y el centro de reflexión de este trabajo tiene que ver con la relación entre estos medios y tecnologías de comunicación apropiadas con grupos étnicamente diferenciados, grupos minoritarios. ¿Cuál es el lugar, cómo es el rol que ocupan en este caso, en estos resguardos específicos, estos medios y tecnologías? Y para ello, pienso que nos puede servir como punto de partida los diferentes enfoques que se han ido examinando desde Colombia, desde América Latina, en relación con este tipo de medios. Y en el caso colombiano, los estudios sobre medios de comunicación y tecnologías y grupos indígenas nos han mostrado por lo menos 5 formas en las cuales esta relación se establece. En un primer lugar, una sobrerepresentación de los grupos indígenas, una sobrerepresentación, entre comillas, fantasmática, en el sentido de que son como los medios representan, tergiversan, criminalizan la protesta social. Entonces, allí en este caso son los medios y tecnologías de comunicación centrales, hegemónicas, que de manera constante están representando las comunidades indígenas, pero en contextos, en coyunturas de protesta social para tergiversar, criminalizar o invisibilizar estas protestas. Eso es una primera relación. Una segunda relación tiene que ver
con cómo estos medios pueden en algunos casos fortalecer, contribuir al fortalecimiento del tejido social. Especialmente sobre este aspecto se ha trabajado el tema de la radio, cómo la radio por su plasticidad se conecta con las prácticas orales de estas comunidades indígenas y en algunos casos permiten precisamente potencializar esos lazos entre estas comunidades y otras comunidades, estos lazos entre estas comunidades y los grupos y los mestizos. Pero hay otra manera también como se vinculan medios y tecnologías de comunicación que tiene que ver con la forma como son empleadas para las luchas. Los medios y tecnologías sirven de base para estos procesos de resistencia de los grupos, para visibilizarlos globalmente, para comunicarlos globalmente. Este es otro encuadramiento distinto en este tipo de relación. Y hay otra que se ha propuesto y que es quizá la opuesta a la anterior, que tiene que ver cómo estos medios en algunos casos operan como una presencia disruptiva dentro de las comunidades indígenas. De hecho, algunos grupos no han permitido, a pesar de que ha habido algunos incentivos para ello, el ingreso, la incorporación de estos medios y tecnologías no indígenas. Disruptivas en el sentido de que alteran algunas prácticas para estos grupos, prácticas ancestrales, y también revelan algunos asimetrías en las relaciones de poder al interior de estos grupos. Y finalmente, hay otro encuadramiento en esta relación de estos medios y tecnologías con los grupos étnicamente diferenciados que se da en términos de la objetivación de la memoria. Cómo posibilitan, permiten la autorrepresentación, la autoexpresión de estos medios, de construcción de sus narrativas para objetivar esas memorias con fines políticos. Dichas estas aclaraciones, estos puntos de partida, entonces en este trabajo, el contexto de este trabajo son los resguardos en Verachamí del Valle del Cauca. En Colombia, el 4% de la población se autorreconoce como indígena. De este 4%, que equivale más o menos a 1.900.000 personas, 77.000 son en Verachamí. Las comunidades en Verachamí se caracterizan básicamente por un asentamiento disperso. Están ubicadas en diferentes regiones de Colombia, por el jaibanismo, es decir, por la presencia de los sabedores tradicionales y por su lengua. Básicamente son como los rasgos generales. Estos, los resguardos donde se ha llevado a cabo este trabajo, bueno, la reflexión que presentamos, creo que es necesario retomar este punto, es una reflexión que hemos hecho con el profesor Carlos Tovar, que va a presentar ahora su trabajo, durante 3 proyectos consecutivos financiados por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En estos resguardos tienen una particularidad, son resguardos que se han instalado en territorios, no son territorios de origen. Estos grupos han llegado a estos resguardos, los han constituido después de una larga lucha ante las entidades del Estado y han tenido que llegar a estos espacios como el resultado de persecución de grupos armados ilegales, de proyectos mineros e hidroeléctricos. Por lo tanto, aunque están asentados en estos lugares, pues no son ni sus espacios de origen y tampoco pues tienen presencia a los lugares sagrados para estos grupos. Su historia está marcada por la violencia, por la persecución, por el asesinato de sus líderes sociales, por las desapariciones forzadas, por los desplazamientos, por las amenazas. Son grupos que han llegado a estos territorios en el Valle del Cauca más o menos en los 80 y en los 90 y han logrado asentarse. Son comunidades de aproximadamente 120, 130 personas. La mayoría de ellos son jóvenes y niños. Están conformados en hogares de aproximadamente en promedio 4 personas, se dedican a actividades agrícolas de jornaleo, son resguardos ubicados muy cerca de las cabeceras municipales y muy cerca están rodeados de grupos campesinos. Esas serían como las características principales de estos resguardos. Este trabajo pues tiene varias fases, yo solamente voy a presentar una de ellas,
que tiene que ver con los aspectos cuantitativos. Aplicamos una encuesta que dio cuenta, pues incluyó las variables sociodemográficas, también hay preguntas sobre educación, preguntas sobre salud, preguntas sobre fuerza laboral, sobre la economía de los resguardos. Estos instrumentos fueron elaborados también de la mano con líderes de estas comunidades y también se incluyeron variables que tenían que ver precisamente con la comunicación no apropiada, ¿no? Entonces estas son como las variables principales, la caracterización de los contextos, la interacción de estos contextos, los ejes espaciales y temporales, el equipamiento mediático, las rutinas, la oferta, esos encuentros de las interacciones mediáticas. Y se aplicaron en estos resguardos. El número de encuestas que ustedes están viendo allí son encuestas como muestreo no probabilístico, se aplicaron en el terreno, fueron aplicadas en español, la mayoría de las habitantes de estos resguardos hablan español, no es un grupo muy pequeño el que todavía solamente habla en su lengua. Cuando eso ocurrió, pues aplicamos con alguien de la comunidad que fuese bilingüe. ¿Qué encontramos? Aquí voy a presentar una parte pues, de la reflexión, como les decía. Encontramos por un lado unos diferenciales muy importantes de acceso y de participación mediática. Como ustedes pueden ver en la gráfica, pues hay una presencia importante de los medios de comunicación. Ustedes allí ven de la televisión, de la radio, los reproductores de video, en menor por porcentaje pues están los computadores, los videojuegos, conexión a internet y es muy grande pues la diferencia entre estos medios analógicos y los medios digitales. Cuando hablamos de los diferenciales de acceso, lo que queremos remarcar es que aunque existan estos medios, aunque exista la posibilidad, de todas formas es marcada las asimetrías en el acceso a estos medios y a los servicios de los medios. Asimetrías en términos de los aparatos y en términos de la calidad del servicio. Mientras las comunidades campesinas aledañas o mientras en las cabeceras municipales aledañas se consume, si hay acceso a otro tipo de servicios mediáticos en estas comunidades, pues el servicio es absolutamente diferencial y pues ni siquiera podríamos compararlo con el que existe en las ciudades cercanas a dichos resguardos. Es marcada esta diferencia, pero no solamente marcada en esta comunidad, sino al interior de la propia comunidad. Lo que tendríamos que señalar es que no es posible hablar de estos accesos como homogéneos ni de estas comunidades, aunque están conformadas solo por 130 personas o 120 personas. Hay una enorme variabilidad en cuanto al acceso y mucho marcado también en cuanto al género. O sea, quienes más acceden a estas tecnologías y a estos medios de comunicación son los hombres y son los hombres jóvenes. Con respecto a la participación mediática es bastante diferencial. Estamos haciendo referencia a las posibilidades de producción de contenidos propios. Realmente estas comunidades, a diferencia de otras comunidades indígenas, de otros pueblos indígenas, pues no tienen una tradición importante en producción de contenidos, no hacen parte de redes de comunicadores indígenas, no participan en escuelas de formación de comunicación y no han logrado desarrollar pues, una trayectoria importante en este sentido. Ahí lo que remarcamos es que entonces se observan esas enormes asimetrías con relación a este grupo y a otros grupos indígenas que han logrado visibilizar su lucha y sus procesos de resistencia a nivel global. Otro elemento que quisiéramos subrayar en la reflexión que hemos planteado es que en este caso los medios parecen actuar como catalizadores de conflictos culturales y se observa dentro de la comunidad, de estas comunidades, de estos grupos, la presencia de dos lógicas distintas, dos concepciones distintas acerca de la cultura. Por un lado, quienes defienden o quienes conciben la cultura desde una perspectiva esencialista, que se considera que los Embera Chamí tienen las mismas características, son características únicas, homogéneas, casi que universales a todos los Embera Chamí y
Visto desde ese punto de vista así, se plantea entonces que la cultura es necesario protegerla y evitar a toda costa, entre comillas, la contaminación. La contaminación y el intercambio entonces con los mestizos. Esa es una ruta presente en una parte de la comunidad, mientras que los otros tienen una concepción de la cultura absolutamente relacional, abierta, y lo que se plantea es la existencia de múltiples maneras de sentir, de pensarse, de ser indígena en Vera Chamí. Estas dos concepciones parecen estar de forma constante enfrentadas en términos de posiciones generacionales y en términos de posiciones relacionales. Las posiciones generacionales aluden a cómo estos enfrentamientos se establecen entre los adultos y entre los jóvenes, entre quienes vivieron de cerca la historia de la desposesión del territorio, quienes tuvieron que enfrentar de manera muy directa el asesinato de los líderes y entre quienes nacieron en los resguardos, quienes han escuchado esa historia, la han vivido, pero es la historia también de los mayores, aunque ellos también han sido víctimas de procesos de discriminación, pero los niveles de las violencias y los niveles de las narrativas pues son distintos. Y las posiciones relacionales hacen referencia a cómo estas dos concepciones culturales se manifiestan en dos grandes maneras de vivir dentro de la comunidad, quienes permanecen de manera constante en la comunidad y quienes deben, por trabajo, por educación, estar en contacto permanente con los mestizos. Y ese contacto permanente con los mestizos pues se da a través de la escuela, del trabajo, de las iglesias cristianas que quedan en la región, también de los matrimonios entre indígenas y mestizos, por supuesto. Y hay una figura muy importante que tiene que ver con los líderes indígenas que son en últimas, por lo menos en la comunidad Guasiruma y en la Ñazanasequia, quienes han llevado la televisión, quienes han empezado a llevar los teléfonos móviles, quienes en ese viaje constante y para hacer presencia en las entidades estatales requieren medios y tecnologías de comunicación. Estos conflictos y estos conflictos culturales se presentan en tres dimensiones: en la dimensión del territorio, en la dimensión temporal y en la dimensión del relato. Son elementos absolutamente fundamentales, centrales, de anclaje de lo que los Embera Chamí se consideran su identidad. Para los Embera Chamí, el territorio es la apropiación cultural del espacio físico, del espacio del subsuelo, del suelo y de lo que está encima del suelo, y de todas las criaturas, las divinidades también que habitan en esos diferentes espacios. Y ese territorio, por supuesto, está ligado a los espacios sagrados. En este caso, pues son grupos en los cuales han tenido que salir de abandonar sus territorios, ser desposeídos de sus territorios. Por lo tanto, esta historia del desalojo, del desplazamiento forzado, pues es una primera ruptura con respecto a esos territorios que tienen, pero en este caso también los medios y las tecnologías participan de esas reconfiguraciones del territorio, participan ofreciéndoles pues otros repertorios de territorios, otros repertorios espaciales, repertorios simbólicos que hacen referencia a otros espacios, a otros lugares, pero también dentro de estas comunidades la configuración de sus casas ha empezado a ser muy similar ya desde hace algunos años, por cuestiones de planeación, entre otros, a ser similares a las casas de los campesinos y a estar divididas entre la sala, comedor y las habitaciones principal y las habitaciones de los hijos, la cocina. Y esta división espacial ha sido muy acompañada también por la incorporación de las tecnologías, como por ejemplo la televisión, que ha contribuido a marcar esa diferencia entre algo que no existía de manera fuerte, que es ese espacio privado y ese espacio colectivo. Ha sido muy importante, por supuesto, que es un espacio colectivo y esa es como la idea del territorio, la idea de la tierra en funciones de lo colectivo, pero esta forma de organizar sus viviendas desde hace ya algunos años y esta manera de incorporar los medios ha contribuido a marcar como esas líneas imaginarias con ese espacio privado y a un repliegue en esos espacios que antes no
no aparecían. En cuanto a la dimensión de la temporalidad, pues lo que nosotros vemos es que los tiempos de la naturaleza, los tiempos de sus rituales, los tiempos del refrescamiento, de las armonizaciones, empieza también a reconfigurarse pues por los tiempos de la escuela, por los tiempos del trabajo, por los tiempos de la iglesia cristiana que impone sus propios rituales, sus propias formas de ver la vida y la muerte. Las temporalidades han cambiado notablemente en su relación también con con las comunidades campesinas, pero la lógica de los medios y las tecnologías de comunicación también provee otros repertorios temporales, las franjas, las programaciones televisivas, las programaciones especiales, las transmisiones radiales. Es decir, estos tiempos del seriado, estos tiempos de la programación que se repite también se van instalando y también compiten con las otras temporalidades de los Embera Chamí. Aquí aparece una tabla que hace referencia como a las horas que dedican en estas comunidades a ver la televisión, como un ejemplo de estas temporalidades. La tercera dimensión está relacionada con los relatos cosmogónicos de los Embera Chamí, que hacen referencia pues al origen de ellos como emberas, de su relación con sus dioses, con sus divinidades. También empiezan a yuxtaponerse con otra serie de relatos pues propios también del mundo de los capunías o de los mestizos, pero también hay relatos mediáticos que empiezan a ser muy importantes. En esta tabla ustedes pueden ver un ejemplo de cómo la telenovela y los dramatizados ocupan un lugar de preferencia para estas comunidades. Y estas telenovelas, estos melodramas, pues recrean de manera constante esa historia del desarraigo, esa historia de enfrentamiento entre la clase dominante y los desarraigados, con soluciones mágicas a estas problemáticas, pero también les permite ver a ellos el mundo de los capunías, el mundo de los mestizos, acercarse a sus formas amorosas, a sus formas de convivencia, a sus relatos. En ese sentido, entonces, los relatos cosmogónicos y los relatos mediáticos empiezan a justaponerse. Professora Adriana, perdão, só lembrando que temos mais uns minutinhos, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias, Raquel. Muy bien. Y los desniveles de representación es digamos que la última dimensión, como para estos grupos, entonces estos medios y tecnologías de comunicación, pues lo representan y lo que habrían es una especie de reproducción de estos procesos de discriminación continua a los que han estado sometidos. Es una reproducción constante a través sobre todo de los medios informativos y de la manera como comunican sus protestas. Y ya para concluir y para ir cerrando, queremos remarcar tres ideas. La primera es pues esa enorme variabilidad de los vínculos de estas comunidades con medios y tecnologías de comunicación no indígena y la enorme variabilidad al interior de las comunidades, la porosidad identitaria, las diferentes maneras de ser, estar, de pensarse como indígena y de lo que significa ser indígena en una constante reconfiguración del tiempo, del espacio, del relato. Y finalmente, estos medios catalizando los conflictos culturales no como agentes, sino participando en esa constante lucha por la colonización de los tiempos, por la colonización de los espacios, de las temporalidades, de los relatos y por las formas de representación de estas comunidades en medio de los dramas de la violencia, del desarraigo, del despojo. Cierro allí, Raquel. Gracias, profesora Adriana. Por favor, profesor Carlos Andrés. Voy a iniciar. Buenos días. Muchas gracias por esta amable invitación que ya se ha vuelto casi un ritual de encuentro muy importante para nosotros aquí en Cali, muy importante para mí. Le agradezco al profesor Effendi por su generosidad
y por permitirme presentar mis humildes ideas. El trabajo del que les quiero hablar el día de hoy es un trabajo que surge a partir de las contingencias del paro nacional del año pasado en Cali, mi ciudad. Este trabajo que les voy a presentar es una aproximación, apenas estamos en un proceso de despliegue metodológico. Este desarrollo se llama Resiliencia Pandémica, una aproximación al afrontamiento del COVID-19 en el barrio Charco Azul del distrito de Agua Blanca. Entonces, sobre eso es de lo que les voy a conversar el día de hoy. Este proyecto hace parte de una propuesta que se llama From Social Infrastructure to Pandemic Resilience, Learning from and Low Income Urban Communities, que es un proyecto financiado por Urban Studies Foundation, y lo vamos a desarrollar en este periodo de mayo a febrero del próximo año. Y aquí hacen parte pues unas profesoras que participan conmigo, la doctora Melanie Lombard de la Universidad de Sheffield en Reino Unido y la doctora Fiona Anciano de la Universidad de Western Cape en Sudáfrica. Ahorita les voy a hablar, digamos, como de lo que estamos haciendo en el marco del encuentro con estas profesoras. Y tenemos un equipo en Cali que está compuesto por María Teresa Varela, que es de Psicología, Stephanie Mercedes Vargas, que es de Ciencia Política, y Lina Marcela Rendón, que es nuestra asistente de investigación de la carrera de Comunicación. Quiero empezar por este mapa. Este es un mapa de Cali, y este mapa representa la relación entre desempleo y empleo en el 2019 y en el 2020. Entonces, los puntos que están en un rojo más fuerte representan los lugares en donde hay más concentración de desempleados, ¿sí? Entonces, ustedes pueden notar que hay desempleo, pero los contextos en donde hay más experiencias más graves de desempleo, pues son los que están en rojo. Y esto es lo que va a pasar en el 2020, en el marco de la pandemia. Esto que quiero señalar aquí es lo que corresponde al distrito de Agua Blanca, ¿sí? Y para el caso del 2021, observen ustedes que en muchos de estos contextos en donde hay desempleo es donde se van a dar los bloqueos o esos puntos de concentración donde los manifestantes bloquearon las arterias de tránsito de la ciudad. Entonces, lo que quiero señalar es que pues, el distrito de Agua Blanca, que está localizado en el oriente caleño, pues constituye, digamos, uno de esos escenarios en donde se llevaron a cabo pues, estas concentraciones. Sobre esto, pues yo quisiera como señalar tres aspectos claves, ¿no? Primero es que pues, durante la pandemia se llevará a cabo una distribución asimétrica del apoyo que se requiere para afrontar esta contingencia, y en ese sentido una de las cosas que señalan las personas con las que hemos estado trabajando es que pues, hay un reparto desigual de estas ayudas. En ese sentido, la comunidad de Charco Azul, que está representada por una organización que se llama ASOMEVID, plantea que hay una relación explícita entre la pandemia y el paro nacional. De hecho, para ellos, estas dos experiencias van de la mano, o sea, no se pueden contar por separado. No es que les haya ocurrido la pandemia por un lado y el paro nacional por el otro, sino que hay, digamos, una convergencia que se presenta en ese escenario. En ese sentido, las comunidades van a tener expectativas que pueden clasificarse en tres necesidades fundamentales. La primera, que tiene que ver con la seguridad alimentaria; la segunda, que tiene que ver con el cuidado y especialmente la salud mental; y la tercera, la que tiene que ver con la inclusión digital. O sea, lo que representó para estos grupos acelerar los aprendizajes que les implicaban poder participar activamente en este escenario de la virtualidad y demás. Quiero destacar que en este estudio que estamos realizando tenemos la aspiración de establecer una comparación transcultural con grupos similares en barrios de Sudáfrica. Entonces, lo que estamos intentando aquí es poder establecer un caso inicial
a partir, digamos, de estas comunidades que nos convocan y poderlo entonces contrastar y comparar con comunidades quizás similares en términos sociodemográficos en el caso sudafricano. Entonces, para que tengamos pendiente de eso. Yo entonces quiero mostrarles en esta presentación, quiero alternar mi comentario con la voz de Beatriz. Beatriz es una líder social de Asomevir y pues quiero como que la tengamos muy presente en esta comprensión que vamos a hacer de estos elementos. Entonces voy a poner su relato. Entonces aquí tenemos pues una presentación del escenario de lo que fue, digamos, el paro cerca a las inmediaciones de Charco Azul. A partir de estos encuentros que hemos tenido, pues han surgido diferentes conjeturas, pero quiero destacar la hipótesis de trabajo que nos convoca, y es que estas comunidades de base, como lo es Asomevir, tienen un rol fundamental en el afrontamiento de las vicisitudes que ocasiona la pandemia, pero también diversas contingencias sociales. Es decir, esta no es la primera vez que Asomevir tiene que asumir, digamos, esta posibilidad de generar estos encuentros para resolver necesidades, sino que ya de una u otra manera vienen optimizando diferentes maneras de entender su experiencia para poder entonces apoyar a estos grupos. En ese sentido, nos interesa estudiar cómo ellos aportan a la configuración de una infraestructura social que hace posible la atención alterna a las posibilidades del Estado en este tipo de circunstancias. Nos hemos aventurado a empezar, digamos, como a construir como algunas propuestas teóricas. Esto es una aproximación a un marco conceptual que está en construcción, pero que siempre estamos revisando. Me interesa mucho destacar esta lectura Foucaultiana sobre la idea del poder como una articulación de fuerzas y cómo esa articulación de fuerzas fomenta transacciones. Una de las cosas que hace interesante el caso de Asomevir en Charco Azul es que ellos se plantean la idea de que con todo se puede pactar. Es decir, se pueden hacer pactos con el policía, pero también se pueden hacer pactos con el delincuente. O sea, todo en virtud de lo que permita hacer habitable el espacio. Entonces esas transacciones tienen, digamos, como dos escenarios sugerentes. O sea, por un lado hay unos aspectos que tienen que ver con la potencia, y cuando hablamos de potencia, pues estamos hablando de las cualidades que tiene el conflicto social para poder dar cuenta de una comprensión situada de las injusticias sociales, por una parte, pero por el otro lado también la capacidad que tiene la organización para regular el comportamiento vandálico, que de una u otra manera está relacionado con prácticas de construcción de paz. Entonces, digamos que esta idea de las transacciones pasa por esos niveles y se materializa en una forma de codiseño de públicos, fomentan, digamos, un diseño de codiseño de públicos, donde encontramos básicamente como dos categorías sustanciales. Por un lado, pues aparece la figura del consenso, o sea, esta idea de que con todo se puede pactar y que con todo se puede, digamos, generar una condición que ayude a afrontar la vulnerabilidad, y eso se ve especialmente reflejado en la ejecución de los presupuestos municipales, pero también, por el otro lado, esto se ve en los espacios públicos,
sobre todo cuando se construyen alianzas intersectoriales para poder entonces entrar a fortalecer los diálogos con el Estado. Entonces, digamos que en el marco de esta comprensión entre el poder y el codiseño de públicos, pues estamos tratando de hacer una interpretación de lo que tenemos en Charco Azul. En palabras de Beatriz. Hola, el llamado es para los que están informando que no todo en la ciudad de Cali fue destrucción ayer. No se puede satanizar el paro nacional, porque ayer les quitamos todas las piedras a los violentos, no permitimos que se saqueara absolutamente nada porque estamos en contra del vandalismo. Y desde aquí del Charco Azul alejamos a aquellas personas que vinieron a destruir nuestro espacio, y con esas piedras que quitamos dimos un gran mensaje de no a la reforma tributaria. Ninguna de esas piedras fue para agredir a nadie, solo para expresar nuestra inconformidad como ciudadanos. Y Charco Azul es una comunidad de convivencia, de paz, y estamos en un proceso de no violencia hace más de 3 años, y por eso familias enteras nos unimos ayer a decir no a la violencia, pero estamos en contra de la reforma tributaria, y lo dimos con un mensaje y con el apoyo cultural y artístico, al igual que en muchas otras partes. Entonces, no se debe satanizar todo lo ocurrido en el paro nacional. Bueno, entonces, a partir de estos elementos que intentan, digamos, generar este diálogo entre un modelo teórico que está apenas configurándose y lo que es la perspectiva, pues, de los líderes, nos hemos propuesto, pues, una pregunta de investigación en los siguientes términos. ¿En qué medida la infraestructura social provista para la respuesta a la pandemia por parte de las organizaciones comunitarias puede apoyar nuevas interpretaciones de la resiliencia comunitaria en las ciudades? Nos interesa, digamos, avanzar quizás en una comprensión situada sobre la resiliencia a partir, digamos, como de estas comprensiones de la vida en común. Para ello nos hemos trazado 3 objetivos. En primer lugar, pues documentar las experiencias que tienen estas organizaciones, esta organización, en lo que tiene que ver a la respuesta a la pandemia, especialmente en esos 3 elementos que mencionaba al principio: la alimentación, la atención o el cuidado, salud mental, y la inclusión digital. En un segundo momento nos interesa examinar las implicaciones sociales, materiales y espaciales que tienen las comunidades, pues sus prácticas organizativas. Y finalmente, pues nos interesa comprender cómo esto contribuye a la resiliencia de la comunidad para el abordaje de las contingencias actuales o de las futuras. Nos interesa pensar sobre todo ellos cómo hacen para poder entonces activar esta comprensión de la solidaridad en función de las posibilidades futuras de esta comunidad. Esta foto que tenemos aquí es de las mesas de la esperanza. Entonces, las mesas de la esperanza es una estrategia que ellos lideraron para poder entonces compartir alimentos en esos momentos en donde estaban siendo afectados, pues, por los aislamientos sociales. Sobre la metodología, pues se trata esencialmente de un proyecto que intenta explorar la infraestructura social, y pues para ello nos interesa poder dar cuenta de prácticas que tienen un efecto en el espacio público. Para ello entonces estamos hablando de entrevistas reflexivas donde nos juntamos con los líderes y dialogamos sobre sus experiencias. Tenemos un segundo momento que tiene que ver con grupos focales, y destaco aquí que estos grupos focales se han convertido en almuerzos muy chéveres, muy ricos, muy interesantes, porque nos han servido para poder, digamos, generar como toda una serie de reflexiones muy sugerentes sobre el futuro, porque nos interesa poder generar una red con esta comunidad y otras comunidades
donde podamos hacer un intercambio muy fluido de las experiencias. Entonces esos almuerzos se han convertido en cosas bastante especiales. Tenemos la idea de los diarios digitales. Los diarios digitales responden a una metodología que se utiliza en Sudáfrica para poder generar de los grupos del WhatsApp mecanismos de información que nos ayuden a completar ciertas interpretaciones que tenemos sobre el contexto. Entonces, los diarios digitales son una pregunta que se plantea semanalmente y diferentes miembros de ese chat pues empiezan a generar sus comentarios, sus posiciones, y con eso vamos desarrollando un texto etnográfico. Y finalmente, pues estamos en el desarrollo de un archivo vivo. Y ese archivo vivo pues está compuesto por imágenes, videos, cosas digitales, carteleras que ellos hicieron, cosas diversas que nos ayudan, digamos, también como a hacernos una idea de cómo eran las estrategias que ellos implementaban para poder entonces avanzar en su tarea organizacional. Quiero mostrarles algo sobre eso. Hola equipo, ¿cómo están? Quiero presentarles a alguien. Soy Cuarentena, muchachos. Quería saludarlos y decirles que estoy triste porque pronto nos vamos a despedir. Espero que hayan compartido bastante con la familia, que hayan aprendido y que tengan bastante tiempo productivo. Chao. Bueno, entonces ese era Cuarentena, que es un personaje que propone Beatriz, sobre todo para poder hacer intercambios digitales en el momento del aislamiento social más álgido. Entonces, una de las Professor Carlos, lembramos que temos alguns minutinhos somente para finalizar e para depois podermos compartilhar também com vocês e fazer perguntas e podermos trabalhar juntos um pouquinho. Finalizo con la última diapositiva. Entonces, esos intercambios fueron como claves en el marco de la inclusión digital, pero entonces quiero señalar algunas máximas para pensar a partir del grupo focal al almuerzo que tuvimos el 14 de mayo, hace poco, en el distrito de Agua Blanca. Entonces, algunas ideas que me parecen claves. Primero, que las soluciones a la seguridad alimentaria en particular siempre fueron del día a día y nunca fueron suficientes. Diferentes entidades entraron allá, pero eso nunca logró resolver los temas del hambre en el distrito. Segundo, pues Asomevi realizó diferentes estrategias, las mesas de la esperanza, los bonos, se entregaron remesas y se apoyaron a un total de 1.200 familias del barrio Charco Azul. Tercero, pues el conocimiento de Asomevi del contexto fue optimizado en la distribución de ayudas gubernamentales que no lograron ser estratégicas. O sea, finalmente el Estado no logró resolver la demanda alimentaria que había allí y se cometieron muchas equivocaciones. Es importante este dato. Los militares quisieron poner una base móvil en el barrio Charco Azul para reprimir el paro nacional. En tanto que en el Charco Azul no se generaron situaciones de violencia, los militares consideraron que podían aprovechar ese espacio estratégico para poder reprimir esos otros contextos del distrito de Agua Blanca donde se estaban llevando a cabo los bloqueos. Asomevi no lo permitió, porque de haberlo permitido, eso hubiese puesto en riesgo pues, la comunidad en su conjunto. Para estos líderes, la sociedad civil caleña fue solidaria. O sea, mucha gente se manifestó con diferentes ayudas, apoyos, y eso fue, digamos, importante para ellos. También resalto algo que me parece clave, y es que en muchos casos, para resolver la falta de seguridad alimentaria, los padres de familia enviaban a sus hijos a zonas rurales de origen, donde hay conflicto armado colombiano, pero donde por lo menos había algo que comer. Entonces, digamos que esas separaciones de las familias es como un elemento importante pues, a estudiar en este tipo de trabajos.
Asumevit pues promueve el diálogo y considera que sus estrategias fueron valiosas para el presente y el futuro de su comunidad y se atreven a plantear una definición de resiliencia. La resiliencia como un aguante propositivo, optimista para el sentido de vida. Y en ese sentido, pues entienden que, los temas de seguridad alimentaria no solamente comprenden la comida biológica, sino también una cosa que ellos denominan el alimento espiritual. Muchas gracias por escucharme, muy amables. Gracias, professor Carlos Andrés. Gracias, professora Adriana, por suas exposições. Aos colegas que têm alguma colocação, alguma pergunta, ainda temos um tempinho antes da participação, então, do professor Edson Leon, que também está conosco. Quem quiser, né, fazer a sua pergunta, por favor, levante a mão, ligue sua câmera ou seu microfone e pode fazer. Hasta las compañeras y compañeros calentar sus pensamientos y brevemente porque tenemos poquísimos minutos. Carlos Andrés y Adriana, muchas gracias por la presentación, por la participación y un poco provocarles metodológicamente. Me pareció fantástico los almuerzos focales, ¿no? Esa necesidad, si ustedes nos podrían comentar brevemente la experiencia de reinvención, de reproducción metodológica en sus trabajos. Gracias. Si quieres empieza, Adriana. Sí, en el trabajo con los resguardos, pues como les comentábamos, tuvimos dos grandes fases, pero la fase pues cuantitativa, allí se produjo el instrumento con líderes, revisamos con ellos mismos el significado pues de estas variables y de lo que implicaba y construimos una serie de relatos, entrevistas con algunos de los líderes. Digamos que los almuerzos de grupos focales es el trabajo del proyecto que está adelantando Carlos. En el otro ejercicio, lo que hicimos fue un trabajo de tipo etnográfico de larga duración que empezó Carlos en el resguardo Guasiruma, que continuamos y que luego implementamos pues estos relatos y estas encuestas con la participación de la propia comunidad. Lo que quisiera subrayar es que las preguntas acerca de los medios surgieron de la comunidad. O sea, un poco estas preocupaciones sobre el lugar que ocupaban los medios y las tecnologías surgieron de ellos mismos y nosotros contribuimos pues de alguna forma a elaborar estas preguntas y a obtener información. Sí, digamos que en el caso del trabajo que se hace en Agua Blanca, pues no se trata solamente de las entrevistas, no se trata solamente de las encuestas, sino de configurar una relación, un vínculo. Entonces, nosotros nos reunimos desde las 8 hasta las 2 de la tarde y en ese periodo de tiempo hay un almuerzo y también hay desayuno y también estamos compartiendo. Y hay tiempo para hablar de nuestras familias, y hay tiempo para hablar, digamos, como de muchos temas que no necesariamente giran en torno al foco de la investigación, que es la seguridad alimentaria, la inclusión digital y el cuidado, sino que, digamos, el vínculo es el escenario para poder entonces entrar a problematizar estas cosas. Y salen temas que son bastante sugerentes en términos interpretativos, como por ejemplo esta idea de la separación de las familias por cuenta de la seguridad alimentaria, tema que me parece gravísimo, pero que de una u otra manera es una estrategia para poder pensarse qué hacer en el espacio, ¿no? Entonces, ahí nos estamos inventando cosas. Lo de los diarios digitales también es una estrategia muy interesante de poder hacer documento etnográfico a partir de la percepción que tienen los participantes a partir de diferentes preguntas que se les hacen. Resalto esta figura de cuarentena, ¿no? Este personajito de cuarentena, porque es una innovación, es un intento que ellos hacen por acompañar a la gente en un momento en donde socialmente están aislados. Por eso me parece que es un personaje fundamental para poder entender como muchos de estos recursos, estas ideas. Entonces es como lo que podría comentar.
Perfeito, muitas graças, professor Carlos Andrés, professora Adriana, é sempre muito bom ouvi-los, né, participando também com as nossas disciplinas, né, tivemos nesse semestre também a participação do professor Carlos Andrés conosco, e os colegas aqui deixando mensagens no chat para vocês, né, agradecendo muito que todos se encantam muito em ouvir sempre as suas pesquisas, né, a professora Tamires também conosco, né, fazendo perguntas, mas infelizmente não temos mais tempo para perguntas, e a mim também me toca muito, porque minha pesquisa é sobre a questão da comunicação indígena, eu não posso perguntar agora. Pero muitas graças, e aqui também lembro que os professores, esse texto que eles mostraram, algumas citações, tem um livro muito interessante, né, que foi organizado por uma pesquisadora, se não me engano, ela é espanhola, exato, professora Adriana, Medios Indígenas, Teorias e Experiências da Comunicação Indígena em la América Latina, onde está esse texto da professora Adriana e do professor Carlos. Exacto, exacto. Así es. Perfeito, muitas graças.